crean entre los cubanos en el exterior Hola amigos, hola amigas, qué gusto estar con ustedes. Vamos a hacer un programa hoy rápido. Quiero agradecer a las personas que se han conectado
y agradecerle a Ecuatoriano que dice hola y a El Boli que dice saludos López Levi. Qué gusto estar con ustedes, las tropas están diezmadas, estamos haciendo como siempre hacemos el programa a la carrera. Vamos a ver si ahora en el nuevo año, cuando ya yo esté dando mis clases, ver si puedo hacer ya el programa con cierta regularidad, como en alguna medida estamos empezando a hacerlo los miércoles a las 5:30 de la tarde, pero bueno, es que hay temas que se están saliendo y ya hemos tenido un fin de año caldeado y quería hablar de varios temas que han ido saliendo. Voy a concentrarme en este programa porque no tenemos mucho tiempo en esta cuestión que ha habido de la política exterior por cuenta propia, que se ha montado el recaudador de impuestos de Miami, el señor, buenas noches para ti también, Yuri, el recaudador de impuestos, Ariel Fernández, del condado Miami-Dade, se ha montado su propia política exterior. Yo no sé de dónde esta gente no viven en los Estados Unidos y parece que todo esto del Happy Fall, porque cada vez que es el 4 de julio, entonces todo es Happy Fall en lugar de Happy Ford, y una discusión sobre lo que es la historia de los Estados Unidos, lo que representa el proyecto de una república federal. Lo que hacen es hacerse los más americanos que nadie, pero todo el mundo, no es difícil ver que en la falta de conocimiento de lo que dicen adorar, ilustra toda la dinámica platista. El platista no ama, el platista no quiere a los Estados Unidos. El platista, como lo dicen muchos cuando llega el 4 de julio, agradece a los Estados Unidos no por lo que Estados Unidos es, no por lo que Estados Unidos ha logrado, no por lo que Estados Unidos representa en torno a ser el primer país, o el primer país, sí, fuera de Europa, que obtuvo su independencia, porque hay países que nunca fueron completamente colonizados, como fue el caso de Etiopía, el reino de Siam, pero Estados Unidos fue una colonia europea, hubo 13, de hecho, son 13 colonias y originalmente el proyecto era una independencia que incluyera, por ejemplo, a la Florida Occidental. Hay libros sobre eso, y que incluyera las colonias de Canadá. Y hubo una rebelión, y esa rebelión buscaba crear un nuevo país, y ese nuevo país está planteado en el proyecto de la Declaración de Independencia. Pero toda esta gente, cuando usted ve que llega el 4 de julio, ¿de qué es lo que te dicen? Felicidades a este año, a este año es a este gran país que me ha dado tanto. O sea, la grandeza del país es por lo que le han dado, las oportunidades que me han dado a mí, no por lo que representa en el mundo, no por lo que representa de nueva nación, no por lo que representa el inicio de un largo camino hacia la autodeterminación de otros pueblos y del propio pueblo norteamericano, no por lo que representa en decir en la propia Declaración de Independencia, que no es solo sobre la independencia, de que hay derechos inalienables, de que la primera función del gobierno es proteger esos derechos, de que los funcionarios del gobierno están obligados a cumplir sus propias leyes. Eso no es lo que ellos festejan. Ellos siempre festejan lo que este país me ha dado. Es casi lo contrario a la pregunta de John F. Kennedy, uno de los presidentes que más ha sido rechazado por estos grupos, que dijo: no te preguntes lo que tu país puede hacer por ti, sino lo que tú puedes hacer por tu país. O sea, algo contrario a lo que es la gran tradición del patriotismo norteamericano, que va más allá de ese individualismo y que se expresa, por ejemplo, en el hecho de esa familia, como la familia Kennedy o la familia Bush, para ser bipartidista, donde sus hijos, a pesar de que venían de las familias más ricas del país, se enrolaron en las Fuerzas Armadas para servir en la Segunda Guerra Mundial y, como parte de la gran generación, aportar a la grandeza, al logro de lo que es Estados Unidos como país. Pero bueno, esta gente, el Dariel Fernández, el grupo ese de ahí de Miami, el enclave anticastrista, antidemocrático, macartista, de ahí de la zona de Miami, ellos no creen en los valores de este país, no creen en sus principios, no se estudian su constitución, y entonces se bajan con cosas como esta que acaban de hacer, en el cual el recolector de impuestos, este señor Dariel Fernández, se baja con que
va a hacer su propia política exterior y entonces empieza a aplicar las sanciones federales como a él le cuadra, ¿me entiendes? Entonces empezó a decir que él está aplicando la ley federal, pero según su propio criterio, y con él hay que enseñarle, y él empieza a aplicar su política, y él determina lo que es hacer comercio con la dictadura, y por tanto él es quien puede, con una autoridad que nunca nadie le dio, impedir la ejecución de negocios en el contexto del sur de la Florida, particularmente en el condado de Miami-Dade, y arremeter contra comercios que están ahí y que son absolutamente legales y que operan en un área de la jurisdicción que es esencialmente federal. Y lo primero que hay que explicarse es por qué esto ocurre. Y esto ocurre, y esto lo decíamos el otro día cuando hablábamos de la entrevista de Joe García, que Joe García se siente resentido como lo ha tratado la comunidad, con razón, porque lo tratan irracionalmente. Él va a Cuba y le dice a Díaz-Canel que debe liberar a los presos políticos, pero el propio Jorge Ramos dice que esa comunidad lo mata. Fíjense qué clase de confesión. Lo mata si él llega de vuelta a Miami, a la comunidad donde él vive, la comunidad muy afectada de cubanos americanos. Si él discute o conversa, le hace preguntas, por fuerte que sean, a Fidel Castro, pero él acepta que Fidel Castro le ponga la mano por encima. Por eso hemos puesto un segmento que se llama así: si te matan por dar tu opinión, si te matan por hacer una pregunta, si te matan por una conversación, un diálogo cordial, tú no puedes vivir en un espacio democrático. Esa es la denegación mayor de lo que es el proyecto de los padres fundadores. Hay que recordar también que en esto de las acciones contra la agenda de viajes familiares, no hay nada más antinorteamericano también que eso. Vamos a recordar a Benjamin Franklin en su importantísima carta a su hijo William, cuando viniendo de Francia, donde era el representante de Estados Unidos en Francia, se detuvo en un puerto en Inglaterra, donde vivía su hijo William, que había sido gobernador de New Jersey, un royalist, realista a favor de la corona inglesa y que había luchado en la guerra de independencia contra los independentistas, de los cuales eran representados por Franklin. Y en la carta que le escribe Franklin a su hijo le dice: el júbilo que experimentó al haberse encontrado con su hijo, porque los lazos de familia están más allá de cualquier consideración política. Y eso es lo que esta gente se montan allí y no creen ni en padres fundadores. Ellos son anticomunistas, son anticastristas, anticastrochavistas, y no hay ley internacional que respetar, no hay norma ética que respetar, no hay principio incluso constitucional norteamericano que respetar. Y entonces, en una ciudad en la cual esto tiene una narrativa detrás, señores, que esto es importante a recordar. Yo voy a poner la imagen del recaudador. Espero que no me traiga ningún tipo de problema, pero está aquí. Lo voy a poner porque tiene cositas interesantes. A ver, aquí está, lo voy a subir. Aquí está él con una especie de foto de Dandy, pero a nosotros no nos importa. Vamos a subirlo ahí, miren. A ver, no sé por qué no lo subo, no sube ahora. Caramba, algo pasó aquí cuando estuve el otro día a ver, debe ser que es aquí. Vamos a ver. Creo que sería aquí. Y entonces yo lo puedo subir. Ya, ahí está. Vamos a poner, a ver si nos podemos mover para acá. ¿Será aquí donde estaría mejor para que él salga más grande? No, aquí. Ahí está. Bueno, señores, yo parece que aquí, ahí está el tipo. Está en Cibercuba. Esta es la foto de este señor. Bueno, este señor, primero que todo hay que buscar las causas. ¿Cómo es posible que una barbaridad, como que un minúsculo recaudador de impuestos de un condado, se crea que él puede montar su propia política exterior? Esa es la primera cuestión que hay que plantearse. ¿Cómo es posible que en un país como los Estados Unidos alguien venga de fuera y con total ingratitud
desconociendo los principios constitucionales de este país, desconociendo sus valores, desconociendo la importancia que tienen los valores familiares en los Estados Unidos, se monte esta historia de hacer una política exterior propia. Eso no ocurre en un cielo azul despejado. Esto ha sido el resultado de la ingratitud que ha montado un enclave autoritario en medio de los Estados Unidos en el sur de la Florida. Y aquí vemos cosas que explican esto que está pasando. Ese es un lugar donde ocurren homenajes a terroristas. Y no estamos hablando de terroristas que fueron condenados o están puestos en una lista por el gobierno cubano. No. A eso no nos referimos. Nos referimos a homenajes a terroristas que han sido condenados bajo la justicia de los Estados Unidos. O sea, en este mismo país los han condenado por terroristas y les hacen sus homenajes allí, le ponen nombres de ellos a calles, llegan y en la propia Universidad de Miami, como hicieron en el local del Instituto Cubano de Estudios Cubanos y Cubanos Americanos, en la Universidad de Miami, que todavía no ha hecho crítica, autocrítica y dejación de haber hecho eso, le hicieron un homenaje a Orlando Bosch. Si usted lee, por ejemplo, un periódico importante en español como el Diario de las Américas, hace cuestión de unos días, prácticamente un tiempo atrás, pusieron: muere un destacado luchador anticastrista y que fue perseguido en los Estados Unidos, cuando se refiere a, creo que era a Guillermo, no a Ignacio, pero también es posible, Guillermo Novo Sampol, que incurrió en la desfachatez, en la audacia, en la chutzpah, para usar una palabra que viene de la comunidad judía, de participar en un atentado terrorista. Le pusieron una bomba al ex canciller, ex ministro de defensa del presidente mártir de la democracia latinoamericana, Salvador Allende, el demócrata cristiano de izquierda, Orlando Letelier, lo volaron a él y a una ciudadana norteamericana y a su novio, que escapó con vida, en el Sheridan Circle, en el círculo Sheridan de la capital de los Estados Unidos. Y allí le hicieron un homenaje y lo despidieron por todo lo alto. E incluso Orlando Gutiérrez Boronat, que recibe fondos del gobierno norteamericano, llega al punto de rendirle honores y grande gloria al sacrificio por la independencia, por la libertad de Cuba, por no sé qué, que ha hecho un individuo que estuvo envuelto y condenado por tribunales norteamericanos por atentados y actividades terroristas en los Estados Unidos. Y pasó con Bosch, que le metió un bazucazo y se fugó, se quitó el control policial y se fugó después de haber disparado una bazuca contra un barco polaco en el puerto de Miami. Otra cosa que aquí pasa es que naturalmente eso está reñido con la manera que Estados Unidos se ve a sí mismo. Estados Unidos no se ve a sí mismo como un país que aupa terroristas, y cuando ha upado terroristas, ¿qué ha pasado? Lo que ha dicho es: mira, eso fue una desviación de nuestros valores, como fue con el Irán Contra, por ejemplo. Y entonces de aquí se montan su propia historia también, porque se han montado su propia historia en la cual ellos perdieron Cuba, no porque ellos mal manejaban el gobierno de Cuba, porque hubo un sistema político que no funcionó bien, porque hubo una dictadura que se instaló el 10 de marzo, porque después de la ruina de la República del 40 o la democracia en Cuba del 40 al 52, y hubo un golpe de Estado, ellos no tienen sus propias responsabilidades. ¿Quién tiene la culpa de que ellos hayan perdido? Que desde los Estados Unidos había una penetración, en algunos casos una penetración comunista. Atribuyen a William Whelan haber perdido Cuba, y eso, que es un grupo marginal, se expande en teorías paranoicas, conspiranoicas, en la cual terminan echándole la culpa al presidente Kennedy, que les permitió organizar una expedición. Se las organizó en continuación Eisenhower, los mandó a Cuba y los llevó en barcos que los pagaron los Estados Unidos, las armas se las dieron los Estados Unidos, y resulta que al final, porque no lo sacrificaron todo a estos niños mimados del anticastrismo y del anticomunismo, entonces el presidente Kennedy es un traidor. Y acto seguido después ya viene que Johnson también, que Kissinger, que
que era republicano y conservador, pero también es otro traidor, y Carter otro traidor, y de Reagan no me hables tanto, porque es verdad que creó una oficina para los trámites en Miami, pero también devolvió en traición también a uno que se había robado un avión para venir para acá, por supuesto firmó los acuerdos del África sudoccidental, el África Austral, a través de su secretario Chester Crocker. Entonces, como hay toda esta historia, todo este invento, porque todo esto es viviendo en su propio universo, primero con héroes que no son héroes en la perspectiva norteamericana, la auténtica, la democrática, la que se basa en lo que viene del pensamiento de los padres fundadores en su mejor variante, en la segunda fundación después de la guerra civil. Entonces, esta gente se han inventado de que, imagínate tú, qué decepción, sus héroes no caben dentro del panteón norteamericano, tienen su propia historia en la cual el gobierno federal los traiciona. ¿Y cuál es la solución ante esto? Bueno, crearse a la brava su propia ley y su propia política exterior. Por su propia ley han llegado a hacer cosas terribles, a aupar y a premiar a gente que hace macartismo y política terrorista dentro de los Estados Unidos, justificar, no, la gente eran anticastristas, se quedaron sin trabajo y por eso se metieron en el tráfico de droga, y esto, en esa propia versión de la historia, pasan ordenanzas que para cualquiera le resultarían alarmantes, entre ellos, por ejemplo, a Human Rights Watch, que escribió 2 reportes. El último se llamó Dangerous Dialogue, un diálogo peligroso, donde se critica todo lo que hay de limitación a la libertad de expresión en el enclave de Miami sobre Cuba. Y dentro de esa historia, y entonces la última de la última, una de las máximas, fue con lo que pasó con el niño Elian. El niño Elian, que viene para los Estados Unidos, hay un caso típico de custodia legal y ellos lo quieren resolver a la brava de otra manera. Y entonces, ¿qué hacen? Se lo quieren quedar. El propio Rubio dice que uno de sus momentos en que se sintió más decepcionado y dijo, los cubanos tenemos que entrar más en la política norteamericana, fue cuando él vio con decepción que el FBI fue y se llevó al niño contra la comunidad. No, él no se llevó ningún niño contra la comunidad. Clinton ordenó al FBI que cumpliera y al SWAT team que cumpliera con las leyes de los Estados Unidos. Y nadie, por muy anticastrista que sea, por mucho que quiera y odie a Fidel Castro, por mucho que vea la idea esa tan importante de que este niño salió de las aguas, o como dijo uno en el Congreso, para hacer correr a los senadores, de que cuidado porque ustedes están separando a un niño que ha venido de las aguas y que viene enviado por Yemayá y todo ese tipo de cosas, y que los propios senadores no entendían que alguien vaya al Congreso a decirle esas cosas. De todas maneras querían a la brava quedarse con el niño y hasta llegaron a tratar de presentar en el Congreso una legislación que le diera la ciudadanía norteamericana para que no fuera enviado a Cuba por una resolución congresional, lo cual nada más que había hecho el Congreso norteamericano con el Marqués de Lafayette y Tadeusz Kosciuszko, para que se vea cómo esta gente vive en su propio universo. Y es dentro de esa idea que vienen y dicen, bueno, si el gobierno federal no lleva esto a donde lo queremos llevar nosotros, en la demagogia de estos lidercillos, entonces vamos a tomarnos la política exterior por nuestra cuenta. No es que es la primera vez que lo hacen, porque se alarma a la gente y en Estados Unidos ahora uno se da cuenta que usted habla con un abogado y dice, pero ¿cómo esto es posible? Un recaudador de impuestos de un condado haciendo política exterior. No, esto es resultado de varias cosas que han ido pasando. Radio Martí teniendo su propia política exterior contra la Iglesia Católica Cubana. Nadie en el Departamento de Estado, en ningún lugar, dijo que se justificaba una campaña contra el cardenal Ortega, pues le hicieron la campaña contra la Iglesia Católica Cubana porque no les gustó lo que hacía el cardenal Ortega. Entonces, como resultado de toda esa degradación, ha llegado a que este recaudador de impuestos de nombre Dariel Fernández, y cuyo único mérito fundamental de tipo político, económico, lo que sea, es que fue electo en reemplazo, nada más y nada menos que del director o jefe del grupo de la Operación Verdad,
y la batalla ideológica en la UCI, Eliezer Ávila, que se retira de Somos Más porque quería dejar de ser, según él, el político Eliezer, y entonces pusieron a este señor ahí en una elección que yo no sé qué es lo que tiene, de una organización que se llama Somos Más, y entonces él apareció como el líder de Somos Más y como parte de ese mérito después electo recaudador de impuestos del condado de Dade. Es este señor que está ahí, el que está Dariel Fernández, que aparece ahí. Y viene a montar, él dice, la solución es si la política exterior del gobierno federal no es suficiente, ¿cuál es la solución? Vamos a montarnos nosotros en ese caballo y vamos a controlar y hacer por nuestra cuenta el diseño y la implementación de esa política exterior a nuestro gusto. El problema es que en los Estados Unidos las cosas no son así, señores. Y deberían hacerse un esfuerzo. Miren, todo ese fondo que le están dando al toque, todo ese fondo que le están dando a esta gente, a las diferentes organizaciones, ADN Cuba y todo eso, debería dedicarse en parte a hacer esta gente mejor, ya que no van a ser mejores ciudadanos cubanos, por lo menos que puedan ser mejores ciudadanos norteamericanos y que aprendan la lógica de las leyes en Estados Unidos, lo que fue el proyecto de república, lo que fue los papeles de federalista y cómo eso se presentó. Y hay una parte muy importante a entender aquí que viene ya desde la Declaración de Independencia. Estados Unidos es un país de leyes. Y hubo un periodo de una cosa que se llamó los acuerdos de la Confederación, los artículos de la Confederación, y es en ese sistema, aún allí en los artículos de la Confederación ya había el proyecto de hacer la defensa y la política exterior características, funciones del gobierno central, no de los estados, en la idea de que era un camino al fracaso de que cada estado, fíjense, ya no cada condado, de que cada estado hiciera su propia política exterior y que Rhode Island firmara un acuerdo de paz con Inglaterra por separado o un acuerdo de comercio, que Georgia se moviera en un sentido por sus intereses comerciales y Carolina del Norte en el otro. Y entonces, cuando se crearon los artículos de la Confederación, las cosas que se dejaron para lo nacional, que fue un mandato sin fondo, fue la política exterior y la defensa. Hubo un congreso que fue presidido por otra persona que no es George Washington, no me voy a meter mucho en explicar todo eso, pero ante el fracaso de ese proyecto en el cual se decía que incluso esos mandatos centrales, que son monopolio del gobierno central, había que reiniciar el proyecto de nuevo, hacer como una especie de reset, y ahí apareció la Constitución de los Estados Unidos. Esta gente deberían darse su paseo por Filadelfia. Mira, una cosa que sería buena es que alguien recolecte dinero y lleven a los grupos ahí que pretenden hacer política en Estados Unidos, que quieren tener que ver con la política hacia Cuba, que hagan un viaje a el National Constitution Center, que se matriculen algunos de los maestros, esos que hay ahí en Miami, para que les expliquen a esta gente qué cosa es la Constitución norteamericana y qué es lo que define y cuáles son sus principios centrales. De la gran convención constitucional en Filadelfia ocurrió un milagro, porque era prácticamente imposible y era considerado por la mayoría de los analistas improbable pensar que de 13 colonias iba a surgir lo que dice el sello de los Estados Unidos, e pluribus unum, de muchos uno. Y clave en ese sentido fue la creación y la adopción del principio del federalismo. Un principio en el cual este señor parece que o lo desconoce o en su demagogia, porque este fue uno de los que fue con Otaola allá a Washington cuando el mundo lo firmó con el teléfono y que quedaron evidencia. Estaban diciendo que iban a movilizar 10,000, 15,000, 20,000 personas y quedó claro ahí que no eran más de 300. Vaya, pienso yo que eran 300, sé que otra gente dice que eran menos. Y este señor estaba ahí como una figura metida
¿cómo decir de alguna manera? En esa cochambre, por decirlo de alguna forma, donde decían barbaridades, y entonces había uno con un mapa que empezaba en Alaska y entonces incluía a México y incluía a Canadá también. O sea, empezaba en Alaska, incluía a Canadá en los Estados Unidos y después venía para abajo, incluía a Cuba y a México y todo eso. Y esto era parte del sainete de las cosas estas que esta gente han montado ahí. Y este señor entonces viene y se baja con un grupo de acciones en las cuales él se atribuye de que como recaudador de impuestos del condado que maneja un sello, él va a montar su propia política exterior y se va a cagar en artículos centrales de la Constitución norteamericana, entre ellos en la sección 8 de el acápite 8 de la sección, el acápite 8 la sección, el acápite 8 de la sección 3 del primer artículo de la Constitución norteamericana, donde salen los poderes del Congreso y que además se asigna que son la mayoría de los poderes del sistema federal. ¿Qué cosa es esto? ¿Qué es esto del federalismo? Déjenme hacerle un favor para ver si ellos lo pueden entender. El federalismo se basa en 3 principios fundamentales. Que como estaban los estados, hubo un plan de básicamente disolver los estados y crear un sistema unitario. Hamilton fue considerado casi como un loco cuando propuso aquello de crear un sistema unitario, que los estados fueran divididos por población y territorio y que fueran como especie de provincias de un sistema unitario. Aquello aló la discusión hacia un lado, pero mucha gente básicamente dijo, si eso ocurre, este congreso en Filadelfia se va del aire. Esto está muy bien explicado en un libro que se llama Milagro en Filadelfia, Miracle in Philadelphia. Ahora no me acuerdo, si Mendivia estuviera por ahí le pedía que buscara el nombre del autor. Es un libro viejo de los años 60, pero que es uno de los mejores libros que explica el proceso por el cual esto ocurrió. Y está ese discurso de Hamilton, que es un momento cuando uno lo escucha, porque yo escuché el libro, uno se le, como norteamericano orgulloso, uno dice, qué momento tan grande, de la manera en que le dijeron, no, esto no va para ninguna parte. Y entonces estaba la defensa de 2 planes fundamentales, el plan de Virginia y el plan de Nueva Jersey. Y habían dudas sobre los poderes de los estados, los poderes de la federación, etcétera. Y al final se produce un compromiso. Fíjate cómo Estados Unidos siempre es un país donde lo más importante no es decir me lo llevo todo, sino dentro de las leyes llegar a compromiso. No es que yo estoy de acuerdo, es que yo puedo vivir con eso. Por eso hay esa famosa frase que es muy norteamericana, que es I can live with it. O sea, quiere decir yo puedo vivir con esto. No es que yo esté de acuerdo. Y la gente de Connecticut, 2 constitucionalistas en particular, Roger Sherman y Oliver Ellsworth, que eran apoyados por Abraham Baldwin, que era de Connecticut, pero se había mudado a Georgia después de la independencia y estaba en contacto con esta gente. Ellos promueven el acuerdo de Connecticut y se crea la salida de un gobierno de una gran república federal que es muy defendida en el contexto de los papeles de federalistas. Usted puede ir y leer varios de los papeles federalistas y ahí se crea el gobierno federal, ya no como Congreso, ya no como legislativo, no como confederación de estados, sino un gobierno federal con soberanía propia y el poder de los estados. Y a partir de allí, de esa condición, ya voy a bajar a este señor de aquí, y a partir de ahí es entonces que se crea una gran república como solución al problema histórico de la muerte de las pequeñas repúblicas, y en esa gran república se adopta el principio federal. ¿Qué dice el principio federal? Yo no lo puedo explicar aquí en detalle, pero tiene 3 componentes fundamentales. Hay una esfera de soberanía,
que se origina en los estados. La unión es creada en parte por los estados, porque hay una soberanía del pueblo que se expresa primero en la creación de los estados y después en la creación de la unión. Y hay otra cuestión que se plantea en el mero preámbulo de la Constitución cuando dice in order to create a more perfect union, que quiere decir para crear una unión más perfecta. Nótese lo que hay aquí. Hay una unión que preexiste a la Constitución. Y esto va a ser usado, por ejemplo, después de la guerra civil, sobre pagos que habían adquirido Estados Confederados y se le dice, no, ustedes nunca debieron haberle prestado un kilo, ningún banco nunca debió haberle prestado un kilo a un grupo secesionista, aunque fuera en el estado de Texas, porque Texas se incorporó a una unión que precedía a la mera creación de los Estados Unidos como gobierno federal con la Constitución. Es que los Estados Unidos existían desde esta perspectiva legal desde el mismo momento de la Declaración de Independencia. Eso tiene mucho de construcción, de ficción jurídica, pero es muy importante en esto decirlo. Y déjenme decirle que yo les voy a hablar ahora de algunas cositas legales, porque yo les voy a dar una sorpresa a unos cuantos de mis adversarios, porque yo estoy haciendo mis propios estudios y el día menos pensado me aparezco con el tercer título. Yo soy economista, yo soy doctor en estudios internacionales y ciencias políticas, y el abogado, vamos a ver que viene por el camino, vamos a dejarlo ahí porque me gusta discutir con profundidad. Y entonces, ese principio del federalismo, que está planteado así, que no me voy a extender mucho, tiene esos tres componentes fundamentales, que los voy a resumir ahora, 1, 2 y 3. 1, existe más de una esfera de soberanía. La que viene de los estados, el pueblo elige, se constituye, actúa soberanamente en la creación de los estados, y los estados convergen en la idea de una unión supraestatal, o sea, sería la federación. Pero también el pueblo, por eso fíjense cómo empieza la Constitución, we the people of the United States. ¿Dónde está la soberanía? No en los estados, en el pueblo de los Estados Unidos, que creó los estados, y los estados también contribuyen a crear la unión enviando delegaciones a Filadelfia, pero también el pueblo de los Estados Unidos confiere una esfera de soberanía al gobierno federal. Entonces, hay dos esferas de soberanía, la que se expresa por el Estado, cuando el pueblo elige al Estado, y la que se expresa, por favor, a persona que está poniendo vivas en mayúscula, le quiero recordar que diciendo viva lo que le dé la gana a él, ni Camilo Cienfuegos, ni Che Guevara, ni Fidel Castro, aquí se entienden en mayúscula. La próxima vez que pongas otras mayúsculas te voy a borrar. No por el mensaje que pone, porque aquí hay libertad de expresión y hay posibilidad de discutir esto con calma y con respeto. Pero en lenguaje digital las mayúsculas son gritería, y por principio en este programa no se admite gritería. Nadie puede gritar. Tu posición es que tú hablas, y tú hablas al mismo tono, en el mismo lenguaje que la mayoría de la gente. Así que te lo voy a dejar ahí, pero a partir de ahora todo lo que me ponga me lo tienes que poner en minúscula para que te quede claro. Bueno, ahí están esas dos formas de soberanía, o dos expresiones de la soberanía popular, una a través de los estados y otra a través del gobierno federal. Y viene el segundo caso, recuerden, hay más de una esfera de soberanía, una que es de los estados y otra que es a nivel de la Unión. Segundo, cada esfera de soberanía construye su propia jurisdicción, en la cual hay esferas separadas donde hay las leyes de los estados en áreas que son de exclusiva incumbencia de los estados, y hay un grupo de poderes, algunos explícitos y otros implícitos, que la Constitución le confiere a la Unión, al gobierno federal, donde los estados renuncian a tener cualquier competencia. Recuerden que desde que se creó la Declaración de Independencia y después que se creó los artículos de la Confederación,
se decía que al nivel del gobierno central, ahora el gobierno federal, estaba la responsabilidad de política exterior, pues bueno, así mismo ha ocurrido desde que se crearon los Estados Unidos hasta hoy. Hay un monopolio, una especie de control fundamental del gobierno federal sobre los temas de política exterior. Y no es solo en su diseño, no es solo en el paso de legislación, sino también en su aplicación. Y eso es lo que este hombre parece que no entiende, no conoce, y ha venido él a meter su cuchareta y a tratar de montar de nuevo su propia política exterior. Si mala es la política exterior de los Estados Unidos hacia Cuba, violatoria de principios como el que hablábamos de padres fundadores como Benjamin Franklin, a este señor que me volvió a poner, mira, te aclaré que tenías que poner las cosas en minúscula y me pusiste otra en mayúscula, te voy a poner en tiempo de espera. Ni para decir viva Che, ni viva Fidel, ni nada. Aquí hay principios que no son partidistas. Hay que mantener una idea de civilidad. Estás en espera. Si no donas, el mismo castigo que le pongo a todo el mundo, si no donas $20, no vas a poner otro comentario más aquí y mientras lo hagas en mayúscula. Si vuelves a hacerlo en mayúscula, te voy a eliminar completo. Es así como entra esta jugada aquí en este programa. Yo estoy claro de por dónde es que esto va. Y está esos dos principios. Está la existencia de diferentes esferas de soberanía y el segundo, cada esfera de soberanía tiene su propia jurisdicción. La jurisdicción estatal y la jurisdicción federal. Y en la jurisdicción federal cae el tema de la política exterior. Voy a agregar algo más en este sentido, que incluso si hubiese una superposición, una yuxtaposición, un encuentro de la esfera judicial de los estados con la esfera judicial del gobierno federal, donde se cruzan, donde hay un overlapping, donde hay una yuxtaposición, la Constitución es muy clara en una cláusula que se llama la cláusula de supremacía, que lo que predomina es el gobierno federal. Esto ni siquiera habría que aplicarlo, porque para decirlo bien claro, no hay competencia del condado, no hay competencia del Estado en política exterior. O sea, si hubiese dos círculos donde se cruzan, no hay cruce donde el Estado tiene función alguna de política exterior. Pero este señor ha querido montar su propia política exterior a este respecto. Y, como siempre, un atentado al Estado de Derecho, otra nueva ocasión en que la demagogia y el cantinfleo y los inventos, que bueno, si tú vienes de Somos Más, prepárate, que de lo que viene de allí es meado de la macantalla, por decirlo de alguna manera simbólica. Viene ahí gente no dispuesta a aprender, no viene gente ahí dispuesta a educarse, no dispuesta a ser buenos ciudadanos norteamericanos, vienen ahí a ver de qué manera le sacan el kilo a esto, inspirado por su fundador, en este caso uno de los padres fundadores de Estados Unidos, el padre fundador de Somos Más, Eliezer Ávila, con toda la historia de flip-flop, y antes te decía esto, yo te digo lo otro, y inventando tonterías como que Kamala Harris era miembro del Komsomol, ya ni siquiera del Partido Comunista Norteamericano, era miembro del Komsomol de la Unión Soviética. Y entonces de ahí sale toda esta gente para los cuales el principio de federalismo no cuenta. Un principio central. Estados Unidos en el siglo XIX, hay momentos incluso que hablan los presidentes, hablan los políticos, hablan personas, por ejemplo, como los políticos más importantes. Estoy hablando de Daniel Webster, estoy hablando del gran de Kentucky que dice Marco Rubio que él era un fanático, que es una de las personas que más lo inspira, Henry Clay. Toda esa gente, por ejemplo, hablaban de los Estados Unidos como la República Federal. O sea, el principio federal era tan importante como el principio republicano, y lo sigue siendo para entender a los Estados Unidos. Ronald Reagan, por ejemplo, era una persona que en varios de sus discursos hacía énfasis en el tema federal. En momentos incluso en que fue necesario invocar
al gobierno federal para la defensa de derechos civiles se hizo con respeto a la idea de un gobierno federal. Y esta gente se caga en esto, y Dariel Fernández, que sabe Dios de dónde salió y que se ha montado este proyecto a partir de ser el líder del movimiento Somos Más y de haber ganado el puesto, no de miembro del Congreso, aunque es apoyado por Carlos Jiménez, lo cual indica otra de las barbaridades que un miembro del Congreso se preste para apoyar una barbaridad como esta. Y él no corre al gobierno federal, no forma parte del equipo de Trump para ser secretario de Estado, donde hay, por cierto, un cubano americano, y entonces quiere montar él su propia política exterior desde el cuchitril de ser el recaudador de impuestos del condado de Miami-Dade. Y entonces, ¿qué pasa de aquí? ¿Qué pasa aquí? Que naturalmente, después de esta asonada, entonces viene la respuesta de la compañía Sahel, de la que igual voy a hablar ahora. Voy a bloquear a alguien aquí que pone un planteamiento hostil, usa una frase derogativa contra personas de determinada ideología, y tampoco eso anda bien. Recuerden, señores, voy a la pausa, pero recuerden, si es posible, hacer una donación. Estamos a fin de año, este es un momento de hacer una buena donación. Quiero resaltar una donación de $10 que nos hizo Vladimir Carralero por Cele. El que pueda nos haga una donación por Cele también al correo turilevi@aol.com, y usted también puede hacer un super chat por aquí, o mejor suscribirse al canal, y si puede hágase miembro y contribuye, así pone el dinero para que este programa siga saliendo y siga haciendo la labor educativa, porque esto, por ejemplo, de explicarle cómo funciona el gobierno norteamericano es una labor educativa, más allá de las posiciones políticas que uno presente aquí. Estamos hablando de cosas que son elementales. Voy a poner una pausa y regreso ya para terminar con lo que ha sido la demanda de Sahel, que muy curiosamente el toque la trató de tratar hoy, y yo creo que hubo algunas cosas que dijeron correctamente, pero esto no tiene mucha complicación. Vamos a verlo, y tiene que ser una violación, ponerle una bomba a un principio constitucional central en los Estados Unidos, que a este hombre lo dejen diseñar, implementar a su manera la política de los Estados Unidos. No quiere decir que no se vayan a agudizar las sanciones, no quiere decir que no empiecen a quitar licencias por la OFAC, pero de la manera que este tipo lo está haciendo, como recaudador de impuestos, esto es lo más antinorteamericano y contrario a principios centrales de la Constitución norteamericana que uno se pueda imaginar. Así que voy a poner una pausa y regreso con ustedes en un momento para hacer la segunda parte e ir terminando el programa, porque no quiero demorarme mucho. No sé qué me está pasando aquí, que yo no encuentro algo que yo estoy haciendo que no me está dejando poner. Déjenme ver si era aquí donde estaba esto, porque yo no sé qué pasa, que yo no me está dejando poner la pausa. Caramba, esto es a ver, no es que no es aquí, es aquí arriba. Ya, voy a poner una pausa y ya regreso con ustedes en un minuto y ya termino. ¿Me están escuchando?